Mari Pulamien, Mari Pupeñi, Mari Compu Buenui, estamos iniciando Muley Sumu, hay novedad por Walkintun TV en esta jornada de jueves 22 de febrero. Mari, Lamien, ¿cómo está? Bien, Mari, Compu Buenui, le damos la bienvenida y los invitamos a disfrutar de una hora de información, novedades con ustedes. Bien, y vamos a comenzar con la información, con las novedades que tenemos para hoy, que obviamente es variada y tiene que ver con la vida de Furiloche Guaría, la ciudad de Bariloche, como lo decimos nosotros. La primera información tiene que ver con la LOF Quintriqueu, que mantuvo una reunión con autoridades de parques nacionales del Nahuel Huapi para seguir con el proyecto denominado Plan de Ordenamiento Integral de administración de los bienes en el espacio territorial de las familias mapuche. Bueno, les contamos que el LOF Quintriqueo celebró el avance de este proyecto que tiene varias etapas. La comunidad, les contamos, forma parte del área de comanejo con parques nacionales y está ubicada en Paso Coihue, que es sería hacia la margen norte del lago Nahuel Huapi. Escuchamos la palabra de la Muena Mancay Quintriqueo, que es huerquén de la LOF Quintriqueo. El día de ayer hemos tenido una reunión con parques nacionales y también estaban técnicos de la Universidad del Comahue, terminando la primera etapa de un trabajo que venimos trabajando con parques hace ya un año, la cual consiste en poder hacer un relevamiento integral en nuestra comunidad para poder empezar a hacer uso de nuestros recursos naturales. Para nosotros es parte de nuestra vida y que lo tenemos ahí, que tenemos que hacerlo uso y que bueno, hoy con Parque lo que tenemos la posibilidad es de poder tener los mecanismos para poder hacer de esos recursos una entrada económica y poder empezar el desarrollo económico en nuestro territorio. Un poquito, profundizando un poquito más acerca de este tema, ¿en qué es lo que se pudo acordar, ¿no?, a partir de este trabajo que vienen desarrollando? El acuerdo que hay es que, bueno, Parque primero lo que hizo fue empezar a agarrar todos los instrumentos que hemos hecho gracias a la lucha del pueblo mapuche. En parques nacionales hay muchas resoluciones que hablan sobre el ejercicio y el derecho de las comunidades en sus territorios. Hoy solo hacemos práctica y Parques lo único que tiene que hacer es darnos las vías para que nosotros podamos empezar a sacar esos recursos y convertirlos en monetarios, ¿no? O sea, en un recurso económico para la comunidad. ¿Esto va a ser posible desde ahora en más? Sí, ayer salió como un acuerdo político ya de que esto se va a dar, ya se cerró el proyecto, nosotros seguimos trabajando porque esta es una primera etapa del plan integral. Nosotros en nuestro territorio tenemos proyectado hacer desarrollo turístico, desarrollo ganadero y frutihortícola, por lo cual también tenemos que seguir trabajando con parques nacionales porque todo eso tenemos que llegar a un diálogo conjunto. Y bueno, siempre haciendo parte de esto del comanejo, ¿no? Estamos trabajando con la gente del área intercultural de comanejo y también tenemos un espacio político hoy, que es la mesa política, en la cual ahí se definen las decisiones estas políticas porque a veces son transversales a sus mismos reglamentos internos, como son hoy el reglamento del leñero que tiene parques nacionales, que por ahí, si nosotros nos basáramos solo en esas burocracias que tienen ellos, por ahí no podríamos llevar a cabo estos proyectos de vidas que tenemos hoy en nuestros territorios. Bueno, ¿cómo evalúan desde la comunidad esta reunión y el resultado, ¿no?, justamente de esta propuesta? La verdad para nosotros fue muy emotivo el día de ayer, porque después de tantos años de lucha que venimos haciendo en nuestro territorio y que dentro del territorio se ven a veces hasta casi imposibles nuestros sueños, ayer casi ya sentimos que parte de esos sueños se van a empezar a realizar. Así que bueno, la verdad fue una felicidad inmensa de todos, ver que todo nuestro esfuerzo, nuestra lucha y perseverancia hoy ya está empezando a dar los frutos. Además de la comunidad Quintriqueo, por la parte mapuche, ¿quiénes más estuvieron presentes? Este trabajo es intercultural e interinstitucional, así que estaba gente de la Universidad del Comahue, que son los técnicos que nosotros pudimos pedirles que trabajen desde parte nuestra, y gente de distintas áreas de parques nacionales, de conservación y de forestales. Y bueno, también estuvo la presencia del intendente de Mujica.
¿A cuántas familias de la comunidad va a beneficiar, digamos, esta posibilidad de avanzar en este proyecto? Son 14 familias que hoy viven en el territorio. Bien, también felicitaciones y gracias por también hacernos parte y contarnos, ¿no?, este avance tan relevante para la comunidad. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, en lo que le podemos dejar un mensaje al resto de las comunidades que a veces no nos queda otra que seguir luchando y seguir luchando por nuestros niños y por nuestra gente en los territorios, porque en sí el Estado tiene que hacerse cargo y bueno, a veces uno tiene que salir y hacerlos a ellos cargo de lo que ellos mismos escriben. Ahora cambiamos el ámbito de la información. El edil del PRO, el concejal Daniel González, habló de las novedades por el tratamiento del proyecto de ordenanza de recaudación contractual concesión Cerro Catedral que se debate allí en el Consejo Municipal. Así es, Lamien. El concejal se refirió un poco a algunas de estas novedades con relación a esta discusión. El dictamen jurídico de la asesora letrada del Consejo es uno de los temas y la audiencia pública también es otro de las novedades. Bueno, venimos trabajando desde los primeros días de febrero con este tema en 3 comisiones en conjunto: turismo, economía, gobierno y legales, con primero obviamente las exposiciones que trajo la empresa vinculadas con la modernización del cerro, exposiciones del EAMSEC, exposiciones de nuestro asesor económico, y ayer bueno, tuvimos el dictamen de la asesoría letrada, que eso ya nos da un marco, si bien no es vinculante para nosotros, nos da un marco legal donde podemos empezar a trabajar en profundidad el proyecto, ¿no? Así que en ese tema estamos y bueno, se va a convocar o se convocó para mañana continuar con la comisión a partir de las 10 de la mañana, así que bueno, avanzando en el tratamiento del proyecto. ¿Y qué pasos restan hacia adelante? ¿La audiencia pública? Sí, hoy se convocó, nos informó el presidente del Consejo en la comisión legislativa, el llamado a la audiencia pública, que es lo que manda la Carta Orgánica, para el día 12 de marzo, así que bueno, ya es un avance también, será un pedido y además nos manda la Carta Orgánica el cumplimiento de esta audiencia pública, así que eso más la comisión de transacciones, que eso está, digamos, es una comisión donde está integrada por el Tribunal de Contralor, está integrada por el Consejo y está integrada por el Ejecutivo, también para analizar pasos previos a continuar con el tratamiento del proyecto. Desde el PRO evalúan, bueno, los tiempos para ustedes son suficientes, ¿debería profundizarse más el debate? Y si ya estamos planteando una audiencia para el día 16, 12 o entre el 12 y el 13 sería la audiencia pública, los plazos que estaban planteados para el 1 de marzo no se van a poder cumplir, así que ya ahí hay naturalmente una extensión del plazo y del tratamiento del proyecto. Por ahora no había un plazo, lo que sí tiene el acta acuerdo que se había firmado en su oportunidad, tenía un plazo del 1 de marzo, pero nosotros seguimos trabajando sin tener en cuenta ese vencimiento, porque obviamente por la importancia que tiene el proyecto, ¿no? Uno piensa que con la cantidad de personas que marcan su posición con respecto a este proyecto de readecuación, la audiencia va a ser de mucha convocatoria. Sí, esperamos que sí, digamos, justamente lo que tienen las audiencias es esto, ¿no? Es el ámbito donde puede venir el vecino interesado en el proyecto a expresar su opinión. No es vinculante, pero bueno, nosotros tenemos que atender a todas las exposiciones que allí se realicen e incorporarlas como antecedentes al proyecto, así que es una buena oportunidad, más allá de que en cada una de las comisiones hemos resuelto entre los 3 presidentes la participación de vecinos los últimos 20 minutos de cada comisión, con la presentación de una nota para que también puedan venir y expresar sus pareceres y sus posiciones, como ya lo venimos haciendo desde que empezó la comisión por ejemplo, el vecino Tomás Guevara, el vecino Di Pasquale, que recuerdo ahora, que han venido en varias oportunidades a expresar su posición, ¿no? Por cómo se ha dado el tratamiento y los temas que han planteado, los puntos, ¿usted piensa que podrían introducirse algunos cambios al proyecto? Y eso es lo que se va viendo, digamos, en cada una de las comisiones. Estamos
planteando el tema de los seguros, que eso ya se había mencionado, los seguros que están vinculados con la concesión y con la inversión, que eso no estaba contemplado en el acta acuerdo, el tema de los 22 millones de pesos de inversión que estén atados no solamente a una cuestión numérica, sino a la inversión concreta que se tiene que hacer, o sea, independientemente de esto si da 22 millones o menos o más, que estén garantizadas las obras, digamos, hemos ido avanzando paso a paso en cada una de las comisiones, así que se van a introducir seguramente algunas propuestas más y algunas modificaciones más. Por lo que siempre se dice, ¿usted recibe algún tipo de directivas del Gobierno Nacional con respecto al tratamiento? No, para nada, no. Ni en esta oportunidad, ni hace 1 año y medio atrás cuando yo planteé mi negativa a la iniciativa privada, que a partir de esa negativa, que justamente también se abre esta posibilidad de debatirlo y llegó el proyecto al seno del Consejo, que es en el ámbito donde tiene que estar y donde tiene que estar discutido, digamos, nosotros en ese sentido con el Frente para la Victoria trabajamos este proyecto o la negativa en aquel momento para que hoy esté el proyecto donde está. Y nosotros como representantes de la comunidad somos los que tenemos la responsabilidad de analizar este proyecto y que salga de la mejor manera posible independientemente de las posiciones políticas, pero no he tenido ninguna presión de ninguna naturaleza, trabajado y sigo trabajando con absoluta libertad. Ahí escuchábamos al concejal Daniel González y ahora nos vamos a la parte de educación, ya que UNTER Seccional Bariloche denunció en conferencia de prensa la situación edilicia de los establecimientos educativos donde no se realizaron las tareas de sanitización, ni mantenimientos allí en aquellas escuelas. Así es, y por esta situación edilicia en establecimientos educativos escuchamos la palabra de Edgardo Streini, secretario general de UNTER Seccional Bariloche. Denunciar que en un relevamiento que hemos hecho durante la semana pasada, entre jueves y viernes, hemos visto que de los 70 edificios escolares que tenemos aproximadamente en San Carlos de Bariloche, solo el 15% se realizaron los trabajos de sanitización que tienen que ver con limpieza de tanque, desmalezamiento y desinfección y desratización, ¿sí? Solo el 15%, o sea que nos quedan un 85% de establecimiento y estamos a 1 semana y media del comienzo de clase. Lamentablemente pensamos nosotros que el Consejo Provincial de Educación no va a llegar con todos estos establecimientos y bueno, por eso lo estamos denunciando. Tuvieron todo enero y todo febrero para realizar esos trabajos y no se han hecho. También nos preocupa muchísimo en el tema edilicio que no hubo mucho mantenimiento durante los meses de enero y febrero, eso también hay que decirlo. Y también queremos denunciar una vez más, como lo hemos hecho constantemente, que somos como dejado de parte por el gobierno provincial con respecto a las obras nuevas, ¿sí? Lamentablemente tenemos que decir que en 6 años de gobierno de Juntos Somos Río Negro, hoy únicamente la Escuela Especial 6 sería la única escuela que ha inaugurado este gobierno, que aparte inauguró la mitad de la escuela, porque todavía nos falta la otra mitad. Porque la escuela 374, que sería otra escuela que se inauguró justo en este periodo de gobierno, lamentablemente es una obra que venía de arrastre del gobierno anterior, ¿sí? Entonces, de este gobierno puntualmente, aparte de algunas ampliaciones en algunas escuelas, de aulas, de 1 o 2 aulas, la única obra nueva que se inauguró, y que vuelvo a repetir, se inauguró la mitad, porque todavía falta la otra mitad del establecimiento, es el Especial 6. Después tenemos anuncios, pero no sabemos bien en qué situación está, son la Escuela 129 de Colonia Suiza, que bueno, por un recurso de amparo, recién ahí el gobierno está armando la licitación para la ampliación. La Escuela 324, que se le había prometido el año pasado, en diciembre del año pasado, noviembre, diciembre del año pasado, a la comunidad educativa que se iba a hacer la ampliación, no sabemos bien en qué situación está, porque hay, por un lado, noticias de que se estaría contratando ya la empresa, por otro lado, se estaría armando recién la licitación. De una a otra
hay un largo trecho porque sabemos que armar una licitación tarda un tiempo, si ya está la contratación es otra cosa. También tenemos que está parada totalmente la escuela nueva de secundaria rionegrina número 45, el jardín de Las Victorias y la ampliación de la escuela 315, que tienen que ver con la famosa empresa Plan Obra que teóricamente pasó a quiebra y bueno, recién ahora, por ejemplo en la 315 lo que se le informó que recién ahora pudieron rescindir el contrato con la empresa. Y después, bueno, tenemos noticia de que habría algunas ampliaciones, habría un jardín para la zona del Frutillar y unos trabajos muy importantes en la escuela 16 y en la 266, pero también no tenemos información concreta y precisa de cuáles serían los trabajos y si ya están hechas las licitaciones. Ni que hablar de otras necesidades que tenemos en la zona, que es, por ejemplo, el jardín 16, que también tuvo un montón de veces proceso de licitación, nunca logramos que una empresa tome esas licitaciones y está funcionando en un edificio que es inadecuado para el funcionamiento de un jardín. Y los jardines que nos faltan, porque bueno, si se hace el de Frutillar, si tuviéramos el de Villa Los Coibes, nos estaría faltando algún otro en la zona del Alto, porque con uno solo en el Frutillar no es suficiente para realizar, tener cubierto todas las salas de 4 y 5 de los niños y niñas de esa zona. Carlos Valeri, ministro de Obras Públicas de Río Negro, informó que este jueves 22 de febrero se realizará la apertura de sobres para el gasoducto de la región sur y polo tecnológico de Bariloche. Estas y otras obras de relevancia para la provincia están enmarcadas en el Plan Castelo. Sí, mañana en Maquinchao, mañana a la mañana, obra histórica y una de las principales obras del Plan Castelo. Todas son importantes, pero para contarle a todos los rionegrinos, vamos a llevar adelante un gasoducto que tiene una distancia de 378 kilómetros. Es prácticamente como unir la localidad de Bariloche con Plotier, o desde Esquel hasta Bariloche, por nombrar distancias así comparativas, pero es desde la Ruta 3 hasta la localidad de Maquinchao. Llevamos gas natural a todas las localidades de la línea sur que aún restan tener el gas. El resto de las localidades, desde Jacobaccia hasta Bariloche, están abastecidas por el gasoducto cordillerano. Esto es una obra millonaria. Son 16.500 habitantes entre todas las localidades que van a tener este servicio y van a ser beneficiados por esta obra. Entonces la importancia, ¿no? Obras millonarias de 50 millones de dólares tan solo para 16.500 habitantes. Esto con el gobernador Beretilnec tenemos en claro que tiene un sentido social y productivo, porque también va a haber fluido suficiente y energía para desarrollar emprendimientos productivos en cada una de las localidades que necesiten de gas. Así que orgullosos y felices de haber llegado este proceso, este plan que llevó todo un trabajo de consenso y de estudio y de trabajo técnico de nuestros ingenieros durante todo el 2017. Llamamos a licitación en diciembre y ahora hacemos la apertura de sobre. Esto es lo que estamos haciendo el gasoducto, es la compra de materiales. O sea, compramos por un lado los materiales y por el otro lado contratamos la mano de obra, que es la modalidad para todos los gasoductos en el país. Y la siguiente obra importante del Plan Castelo, al otro día, el viernes, estamos en la localidad de Bariloche. Vamos a llevar adelante la construcción del polo tecnológico. ¿Qué es el polo tecnológico? Es una urbanización. Nosotros cerca del aeropuerto hemos expropiado hace tiempo 300 hectáreas. En esas 300 hectáreas se van a alojar todas las empresas, comprando los lotes, todas las empresas de alta tecnología, madereras, alimenticias. Lo que queremos con el gobernador es generar en todo lo que es la región andina una alternativa de trabajo y un desarrollo de empleo paralelo a lo que es el turismo. Tenemos un monocultivo, digamos, en la región andina, que es el turismo. No alcanza para darle trabajo a todos nuestros jóvenes rionegrinos. Es por eso que desarrollamos el polo tecnológico. ¿Qué hacemos en esa urbanización? Todas las instalaciones, todas las redes de agua, de fibra óptica, de cloaca, de pluviales, pavimento, plantas depuradoras, red de gas,
toda la infraestructura que se necesita, los lotes salen a la venta de esos lotes a precio promocional, precisamente para que se alojen todas las empresas que allí deseen, va obviamente a volver a las arcas de la provincia para pagar el Plan Castelo. Es una de las obras netamente productiva, y no solamente para Bariloche, sino para los jóvenes del Bolsón, de Pilcanilleu, de Comayo, de toda la región andina y de todo Río Negro, ¿no? Que esperamos que sea un lugar de desarrollo. Ya hay interesados, ya INVAP, nuestra empresa de alta tecnología, va a adquirir lotes ahí, y todas las empresas que ahí se vayan alojando, así que estamos muy contentos, una oportunidad histórica. Son 278 millones de pesos de inversión en esta urbanización, y ahora este viernes abrimos los sobres con numerosas ofertas, creo que alrededor de 5 empresas interesadas. Bien, y con esta información de la provincia, con estas novedades que tienen que ver con las obras públicas, vamos a ir ahora a hacer una pausa en la información y después retomamos con más Muley Sumó. Mientras duró este silencio, una mujer fue víctima de violencia de género. Llama al 102. Las 24 horas, los 365 días, estamos para ayudarte. Emilio, médico jubilado, vive en Bariloche. Hace 45 años que vivo en Bariloche. Mis vecinos son mapuches, no son terroristas. Ahora con Bus Plus, viajar en micro es mucho más fácil. Ingresá en www.busplus.com.ar, elegí la fecha y el destino que querés visitar. Seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste. Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas. Así de fácil, imprimís el boleto y subís al micro. Además, con tus viajes, sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios. Y podés comprar desde tu tablet o smartphone. Ingresá ahora. Subite a Bus Plus. Continuamos con más información aquí en Muley Sumó, en la propuesta diaria de Walking Toon TV. Les recordamos que usted nos puede sintonizar en el canal 2 de Aire y en canal 10 de ABC Video Cable. Así es, Lamien. Esta propuesta va de lunes a viernes en diferentes franjas horarias. Y bueno, siguiendo un poco más con el material que tenemos para la jornada de hoy, les contamos que este jueves 22 de febrero en la Universidad Nacional del Comahue vuelve a sesionar la mesa de diálogo por la demanda mapuche en la zona del Mascardi. Les contamos, esta es la primera reunión que se realiza en este 2018, donde se busca solucionar el conflicto suscitado con parques nacionales y el Lafken Winculmap. Lamuén Luis Pilquimán, de la Mesa de la Zona Andina de la Coordinadora del Parlamento Mapuche aquí en Río Negro, brindó más detalles de este primer encuentro del año de la Mesa de Diálogo. Sí, quedó fijada en la última reunión del año pasado, en diciembre, para retomarse ahora a partir del 22 de febrero, es decir, este próximo jueves. Nos vamos a reunir a partir de las 14 horas en la Universidad del Comahue, para seguir tratando los temas que tienen que ver con la situación fundamentalmente de atropello y el asesinato que se ha llevado contra nuestro hermano Rafael Nahuel, pero también se ha venido discutiendo el año pasado en que el Instituto Nacional Indígena, el Estado Nacional, debe definir un mecanismo o instrumentar un mecanismo de abordaje de conflictos en comunidades indígenas, digamos, ¿no? En realidad no existe ningún mecanismo y cada vez que hay un hecho de conflictividad en algún territorio de algún pueblo originario, utilizan la normativa tradicional para cualquier hecho delictivo, digamos, cuando en realidad no lo son. Además tienen una composición de reclamos colectivos que es muy distinto a cualquier otro tipo de acción. Hay un cúmulo de instrumentos legales a los cuales el Estado Nacional se ha comprometido a respetarla y aplicarla dentro del territorio,
que no se está haciendo y que nosotros decimos que en esta balanza de la justicia que existe a nivel del Estado, siempre se inclina en contra de los pueblos indígenas y en realidad debería haber un mayor equilibrio para esto, y en este sentido una de las propuestas que nosotros hacemos es que el Instituto Nacional Indígena, el Ministerio de Justicia, deban instrumentar un mecanismo de cómo abordar las reivindicaciones territoriales u otro tipo de conflictos que pueden existir en comunidades y en territorios indígenas, de manera de no judicializarlo de inmediato, de instar al diálogo fundamentalmente y encontrar puntos de acuerdo que creemos que son las acciones más operativas que pueden existir, ¿no? Además de este eje, ¿no?, de trabajo en la mesa de diálogo, ¿hay algún otro tema que esté pensado abordar en esta primera reunión del 2018 que arranca? Seguramente van a haber informes de los distintas situaciones, de los casos que se van llevando, como es la detención de la Miena y los niños, la muerte de Rafael y cómo ha avanzado su aspecto jurídico, lo que fue en su momento la detención de los Peñi, Fausto y Lautaro. Esos son aspectos que se han venido trabajando, en ese sentido se irá a trabajar. Una vez más se planteará de parte de las organizaciones y de las comunidades el acompañamiento a la reivindicación territorial que ha venido trayendo la comunidad Lavquengo y Culmapu, así que seguiremos trabajando en esa línea, digamos, ¿no? Siempre demandándole al Estado Nacional, ya sea a través del Instituto Indígena o a través de parques nacionales, que ha tenido escasa participación en la mesa, poder tener una resolución, digamos, más tendiente a reconocer los derechos de las comunidades. Así que trabajaremos en esa línea y seguramente se ha empezado a mirar que la mesa ha tenido requerimientos de otras comunidades, de otras situaciones, y tal vez pensar un poco cómo darle una mirada más amplia a otras situaciones que se puedan generar en la región, ¿no? ¿Hay organizaciones, espacios confirmados que van a participar en esta primera reunión? Sí, han venido trabajando la gente de la PDH, las universidades, el obispado, la Defensoría del Pueblo, alguna representación provincial que estimamos que sea más sólida. Y así que bueno, las comunidades que están activas, de hecho la comunidad Lavquengo y Culmapu, la Confederación Mapuche Neuquén, la Coordinadora Mapuche, así que todos los organismos que están participando en la región van a estar presentes y esperamos que podamos avanzar, digamos. O sea, la idea es justamente esto, empezar a imaginar algunas cuestiones propias de la situación de la Lavquengo y Culmapu, pero también empezar a ver un panorama un poco más amplio para ver otras situaciones posiblemente, ¿no?, para hablarlo en la mesa. La reunión de este jueves, ¿a partir de qué hora, a partir de qué momento empieza a sesionar esta mesa de diálogo? Empieza a sesionar a partir de las 14 horas en el CRUB, en la Universidad del Comahue, y bueno, estimamos que durará un par de horas largas, ha venido siendo así, digamos, ¿no? Siempre después de cada reunión sale un acta interna y una comunicación que se hace al juzgado federal, digamos, de que la mesa se reúne, está tratando temas y poder informarlo, digamos, ¿no? Entre otras cosas, cabe mencionar que en otras oportunidades hemos invitado a gente del juzgado, de la justicia, a poder sumarse a entender y analizar en conjunto situaciones de esta característica, digamos, ¿no? Creemos que como parte del Estado, la justicia debería también estar participando en situaciones de análisis previo de posibles conflictos o situaciones sociales que se puedan generar con pueblos originarios. Siguiendo con más novedades, vamos a compartir ahora una convocatoria que tiene que ver con los preparativos que se están realizando en el marco del Paro Internacional de Mujeres que está previsto para el próximo 8 de marzo. En nuestra ciudad, en Furiloche, Guaría, diferentes espacios y organizaciones de mujeres están convocando a todas las mujeres a una reunión ampliada que será en la Escuela de Arte La Llave para este jueves 22 a las 18 horas. Bueno, y aquí compartimos más detalles y un poco los ejes y algunos de los postulados que van a ser parte de este próximo 8M. Estamos invitando para mañana, jueves, a las 6 de la tarde en La Llave.
es como una gran reunión o asamblea de mujeres para organizar el paro internacional de mujeres, que es el 8 de marzo. Eso es lo que estamos haciendo. Bien, ¿quiénes están participando de esta convocatoria, de las reuniones, ¿no? Con relación a este 8M? Bueno, están participando mujeres de todas las organizaciones sociales y políticas de Bariloche, mujeres que, bueno, son autoconvocadas, chicas de colegios secundarios, universitarios también, y bueno, estamos recalcando la importancia de la participación de todas las mujeres de Bariloche, no importa el qué sector sean, pero sí que, bueno, es una forma de visibilizar las problemáticas de género que se están dando lugar en estos tiempos. ¿Cuáles son los principales puntos o ejes de esta convocatoria que va a ser el próximo 8 de marzo? Bueno, lo que queremos es organizar el paro del 8 de marzo. El paro del 8 de marzo tiene muchos motivos. Un motivo es, por ejemplo, que las mujeres, hay una desigualdad laboral. Las mujeres ganamos en los trabajos un 30% menos que los varones. Las mujeres realizamos en las casas trabajo permanente de cuidado, de trabajo de la casa, que se llama de ama de casa, y en realidad es trabajo no remunerado. No son reconocidos. Y sin ese trabajo el mundo no funcionaría. Por eso decimos que el 8 de marzo, si nosotras no hacemos nada, paramos el mundo. Reclamamos contra la violencia de género, por el Ni Una Menos, porque el Estado no se hace cargo de generar los dispositivos para que las mujeres realmente puedan prevenir esa violencia, y cuando van a formular las denuncias no sean revictimizadas, sean escuchadas y se le dé curso a lo que ellas plantean, porque nos están matando. Hay una muerte de una mujer cada 18 horas. Y reclamamos para que cesen todas las discriminaciones contra la mujer, el acoso callejero, los abusos sexuales, que hay una estadística del Poder Judicial que es el segundo delito después del robo. Entonces, digamos que vivimos en una sociedad muy machista. Entonces, bueno, nos rebelamos contra eso y junto a todas las mujeres del mundo organizamos un paro internacional. Porque este patriarcado nos está haciendo mucho daño y es hora de que haya igualdad, ¿no es cierto? Marina, aquí en Bariloche, ¿cómo es la situación? ¿Cuáles son los temas que a ustedes les preocupan? Y depende también el sector de las mujeres. Viste que el feminismo es así. Yo, por ejemplo, ahora dejala que hable un poco Natalia sobre el tema juvenil. Lo que nos preocupa mucho es la violencia de género. Ese es un tema central. Pero también la discriminación. Hay mucha discriminación con las mujeres. Ese tema de que las chicas tienen miedo a la noche, de que andan con miedo, de que, bueno, que parece que no podemos vivir con tranquilidad, ¿no? Y Natalia, desde el punto de vista de los jóvenes, de la juventud, ¿cuáles son como los problemas también que les afectan? Yo creo que también están atravesando violencia de género, el acoso callejero habitual y esos micromachismos sobre el rol de la mujer y principalmente de las chicas. Entonces es importante que, bueno, que todas las chicas, todas las jóvenes participen, se empoderen y, bueno, al asumir su condición de mujer, no es solamente una condición de mujer, sino apoyar a nuestro género, porque muchas veces también entre nosotras sufrimos hechos de discriminación por parte de nuestras congéneres. Entonces habría que contrarrestar esa problemática y empezar a apoyarnos mutuamente para poder contrarrestar el daño que nos está haciendo el patriarcado, como bien decía Marina. Y con relación a las políticas públicas a nivel local, ¿qué es lo que de alguna manera están solicitando con más urgencia? Mira, que las cosas funcionen, que los botones antipánicos que entregan funcionen, que en la comisaría de la familia le tomen las denuncias a las mujeres y no lo dejen como una mera exposición policial, que las mujeres tengan abogados y abogadas gratuitas, que no tengan que estar pagando, porque hay muchas mujeres que no pueden pagar abogado y por eso no llegan a la justicia con las cuestiones de violencia de género. La ley 26.485, que está homologada por la provincia, no se aplica. Y entonces, ¿qué pasa? Van las mujeres a la comisaría de la familia y no les toman las denuncias si no se trata de violencia familiar. Estamos exigiendo que se pongan muchos más recursos, ¿no? Porque no alcanza. Para que te tome una abogada del Estado tenés que tener como un certificado de pobreza. Pero hay gente que tiene algún trabajo.
por suerte, ¿no? Pero no le alcanza igual para pagar un abogado y seguir su caso, porque ya sabemos, si la violencia no se va previniendo en instancias judiciales, donde todavía se puede dialogar, donde todavía se pueden aplicar medidas de restricción y demás, después hay una escalada que llega a casos de mucha violencia, incluso femicidios. Esta es una ciudad donde el índice de femicidio es muy alto, más alto que la media nacional. Entonces, bueno, le pedimos al gobierno que no minimice el problema. Tampoco habíamos pedido una ley de emergencia en violencia de género para la provincia y no la sacaron. Tenemos una ordenanza municipal, pero no nos esclarecen sobre cómo utilizan el presupuesto. Y el presupuesto para la misma es demasiado bajo. Entonces, faltan cosas. Las casas refugio nunca alcanzan para la cantidad de casos, los centros de día tampoco alcanzan. Hay montones de casos de mujeres que sufren violencia de género que las propias autoridades de los ministerios de desarrollo social te reconocen que no pueden seguirlos los casos. Entonces, bueno, no se está tomando en cuenta la problemática y bueno, el 8 de marzo es el Día de la Mujer. Ni flores ni bombones, es un día de lucha. Queremos que nos reconozcan así, que nos reconozcan nuestros derechos. Por último, nos recuerdan la convocatoria, la reunión es para todas las mujeres que quieran participar este jueves. Exactamente, en la Escuela de Arte de la Llave a partir de las 6 de la tarde. Es una asamblea general de los que se reúnen y además se van a reunir en distintas comisiones para abordar mejor la organización de esta marcha y este evento del Paro Internacional de Mujeres del 8 de marzo. Ahí estaba la convocatoria, entonces para todas las mujeres que quieran asistir, les recordamos que es este jueves 22 a partir de las 18 horas en la Escuela de Arte La Llave. Y siguiendo con más información, y bueno, ahora nos vamos a ir nuevamente a la Escuela de Arte La Llave porque físicamente estuvimos ahí por una linda noticia, una linda novedad que involucra directamente a la Escuela Municipal de Arte La Llave, que bueno, estaba por estrenar una nueva imagen en su entrada principal. Se trata de un mural artístico donde trabajaron profesores y alumnos de la institución. Sí, Sol Bonangelino y Nadia Gutman, docentes de la Escuela de Arte La Llave, nos explican más del proceso de esta obra artística que combinó técnicas y materiales variados. Bueno, el proceso arrancó en realidad el año pasado, que se hizo un proyecto de mural en la entrada oeste y se trabajó con mosaicismo, con piedra, mosaico y con ferrites. Y este año la idea era como ir integrando las diferentes entradas que tiene la escuela y ya el año pasado se hizo con alumnos. O sea, se hizo un taller donde los alumnos aprendían la técnica de mosaicismo aplicándola al mural directamente. Bueno, están trabajando en este caso ya con la entrada principal de la escuela. Sí, esta vez toca justo lo que se ve ni bien uno entra desde el estacionamiento, así que ha cambiado mucho la cara de la escuela y los alumnos están muy contentos con haber aportado a esa nueva cara que tiene la escuela y está muy bueno para que justamente se apropien de la escuela que ya tienen. Sienten mucho cariño y además, bueno, sienten que han puesto su piedrita, su mosaico, su forma para decorarla. Vemos que, o por lo menos entendemos que ya están en la etapa final. ¿Cuánto tiempo les llevó, digamos, llegar a este trabajo, a tratar de plantearlo, ¿no? Como lo han querido? Sí, y arrancamos en el verano, como segunda semana de enero, creo, con alumnos. Sí. Y sí, ya estamos en la etapa final. Hasta ayer estábamos trabajando con alumnos. Seguramente hacemos un cierre este lunes con ellos, pero ya estamos como en el final, que es pintar algunas cosas que son más de altura, o ya trabajo con la moladora, con hierros, porque se tiene que terminar de hacer un cartel, que ya eso no podíamos hacerlo con los alumnos, pero más o menos estuvimos 1 mes y medio trabajando. Bueno, un poco ya lo adelantaron, pero háblennos acerca de los elementos que han utilizado para esta obra. Se trabajó con restos de cerámicos, de porcelanatos,
Y también piedras, hubo una recolección en costa de lago, de arroyos, de piedras sobre todo piedras chatas, haciendo una selección de formas que después clasificamos por colores. Entonces con ese elemento se combinaron para hacer las composiciones. También se trabajó con piezas de hierro, así chatarra de autos que se combinó, así que son diferentes elementos que se pegan con Claucol. Bueno, vimos también algunos elementos que tienen que ver con el mar, ¿no? Con la costa, y por otro lado la infaltable llave, ¿no? Sí, ese fue un proceso nuevo que incorporamos este año, al tener a Nadia en la escuela, porque el año pasado se trabajó con mosaicismo, a último momento empezamos a incorporar las piedras en el mural anterior, experimentando, porque la verdad es que nunca habíamos usado. Como vimos que funcionó este año, incorporamos la piedra un montón, y con Nadia hicieron esta técnica de armar estos que son como unos baldosones de cemento, al que los alumnos fueron como incrustándole distintas piezas, que ahí se combina esto de clavos oxidados, chatarras, llaves, y aparecieron muchas cosas del mar también. Y ahora vamos a irnos con la información al otro lalo de la cordillera, al Gulumapu, hacia el oeste del territorio ancestral mapuche, porque desde el otro lado de la cordillera llega la información de que fracasó la maniobra político-judicial contra el pueblo mapuche, que bueno, también tiene que ver con las políticas represivas de criminalización que ejerce el Estado chileno contra las comunidades. Se denominó la Operación Huracán, que fue un operativo de la inteligencia policial chilena, donde fracasó, terminó el gobierno chileno, como la Fiscalía y la Policía Militarizada de Carabineros, fracasaron en sus intentos de condenar a 10 mapuches con pruebas adulteradas y falsas. El Tribunal de Garantía de Temuco decretó el sobreseimiento para todos los mapuches injustamente involucrados. Ahora sí, escuchamos el informe que nos brinda Hispan TV de allí de Gulumapu. Termina la Operación Huracán. El gobierno chileno, la Fiscalía y la Policía Militarizada de Carabineros fracasan en sus intentos por condenar a 10 mapuches con pruebas adulteradas. El Tribunal de Garantía de Temuco decretó el sobreseimiento para los afectados. Tremendamente contentos como institución, como Defensoría Penal Pública, de haber logrado nuestro objetivo el día de hoy. ¿Cuál era? Que se acogiera el sobreseimiento definitivo respecto a todos nuestros representados. El vocero de la coordinadora Arauco Mayeco advierte que esto no termina acá. Viene una arremetida también, tal vez en el corto o mediano plazo, porque la lucha continúa, la lucha de nuestro pueblo va a continuar. La lucha por la restitución de las tierras principalmente, la lucha que llevan adelante comunidades en movimiento, en resistencia. El fracaso de la Operación Huracán surge a partir de la falsificación de pruebas por parte de Carabineros y de la línea de incongruencias en la investigación. Llegado al descubierto que esto se llama imaginería de parte de la inteligencia policial, un trabajo de muy mala calidad, muy desprofesionalizado, que quedó prontamente al descubierto. Entonces, que esto fue fundado en un burdo montaje sobre la base de una supuesta mensajería de WhatsApp y Telegram, que resultó no ser tal. La Fiscalía, en su disconformidad, anuncia su apelación. Nosotros consideramos que por el momento no existen antecedentes para estimar en los términos que lo hace la resolución de que deba sobreseerse. Creemos que la decisión de término correcta es la decisión de no perseverar, es decir, de no continuar adelante con la investigación. Y como no compartimos esa parte de la resolución, vamos a deducir el recurso de apelación que corresponda. Desde la defensa anuncian acciones, mientras que las víctimas analizan las consecuencias. Nosotros la próxima semana nos querellamos en contra de Carabineros para poder seguir en la investigación. Nos parece muy importante que esto no quede en la impunidad y queremos ser parte activa de esta investigación, pedir diligencias y de esta manera encontrar responsables. Un gobierno que con sus políticas en función de la causa mapuche terminó en un desastre, no solamente en el plano de la judicialización o la criminalización, la represión en su total dimensión, sino también respecto de sus políticas sociales. Nuevo montaje desbaratado, nueva mancha para el historial de la justicia chilena. Manuel Arismendi, Hispan TV, Temuco.
Bien, y con esta información que tiene que ver con una buena noticia para el pueblo mapuche, ya que fracasó el operativo Huracán, una maniobra de inteligencia que intentaba involucrar a diferentes comuneros en supuestas acciones o hechos de violencia o hechos delictivos que nunca cometieron, Claro, pero salen bueno, sobreseídos, sí. claro, busca de alguna manera encarcelarlos, y afortunadamente se dio a conocer que era toda una maniobra de inteligencia que finalmente decidieron el juzgado de garantía absolverlos a todos. Así que, bien, vamos ahora a una nueva pausa y después ya estamos con el tramo final de esta propuesta informativa de Walking Toon TV. Ahora con Bus Plus, viajar en micro es mucho más fácil. Ingresá en www.busplus.com.ar, elegí la fecha y el destino que querés visitar. Seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste. Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas. Así de fácil, imprimís el boleto y subís al micro. Además, con tus viajes, sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios. Y podés comprar desde tu tablet o smartphone. Ingresá ahora. Subite a Bus Plus. Pablo es músico, vive en Bariloche. Rafael Nahuel estaba soñando en el bosque que debió heredar de sus abuelos. El pueblo mapuche no es terrorista. Mientras duró este silencio, una mujer fue víctima de violencia de género. Llama al 102. Las 24 horas, los 365 días, estamos para ayudarte. Regresamos aquí al informativo de Walking Toon TV. Continuamos con más novedades, más información con ustedes, compartiendo. Así es, estamos aquí por el canal 2 de AIR, canal 10 de ABC Video Cable, con esta propuesta que iniciamos ya hace poquito, en el 2018, sí, y que estamos tratando de dar a conocer un poco algunos temas de interés que tiene que ver con la vida de Furilovche Guarría. Otro de los temas que la UNTER, por ejemplo, de la seccional Bariloche, cuestionó es el preocupacional docente y el mecanismo que se está implementando actualmente. Sí, ellos plantearon que una gran cantidad de trabajadores se ven impedidos de tomar cargos en las asambleas por negligencia del Consejo Provincial de Educación. Ya ahora no tenemos el problema de los no actos, que ustedes ya de público conocimiento, de casos particulares que hemos tenido que, estando trabajando, lamentablemente se le dio no acto, aunque en una contraprueba los compañeros y compañeras mostraron que estaban aptos para el trabajo. El problema que tenemos ahora es de un grupo muy importante de compañeros y compañeras que estamos chequeando, pero estaría entre 20 y 30 compañeros y compañeras, que el Consejo le estaría imposibilitando de tomar cargo en las asambleas. Y explico por qué. Y para nosotros es por negligencia del Consejo. Porque los compañeros y compañeras están pidiendo turno algunos desde marzo o abril del año pasado. Y el Consejo todavía no le ha dado turno para que se realicen los preocupacionales en algunos casos se han podido hacer el fonoaudiológico, pero no tienen el resto de los estudios porque, vuelvo a repetir, algunos desde abril del año pasado, otros desde julio, otros desde agosto están pidiendo los turnos y no se lo está dando el Consejo. Y en algunos casos los compañeros tienen terminado todo el preocupacional, tienen todos los estudios, saben que les dio bien todos los estudios, pero no tienen el turno con la Junta Médica, ¿sí? Y lamentablemente el Consejo ha decidido que no va a dejar tomar a ningún compañero y compañera si no tiene terminado todo el proceso del preocupacional, que significa
tener el acto de junta médica y que a su vez eso tiene que ir a Viedma y Viedma tiene que, a través de un sistema de computación, darle el acto a esos compañeros. Y lamentablemente, vuelvo a repetir, tenemos 3 casos distintos. Hay compañeros que no tienen ningún estudio, pero que lo están solicitando desde abril, otros que le hicieron uno, pero no le hicieron el resto, y otros que tienen todos los estudios hechos, pero no tienen el turno en junta médica. Y lamentablemente, no van a, según el Ministerio, no van a poder tomar, yendo en contra de la propia resolución que había creado el Ministerio con respecto a los preocupacionales, que es la 1930 y la 2059, que decía que si el compañero no tenía la culpa y la culpa era del Consejo en no haberle dado los turnos necesarios, le aseguraban tomar cargo y que después, en los primeros 3 meses, se tenía que hacer el preocupacional. Lamentablemente, el Consejo no está cumpliendo con la propia resolución que hizo en el 2016. Lo que sí estamos convocando a todos los compañeros y compañeras que están en esta situación a una reunión que vamos a hacer hoy a las 2:15 en la UNTER para ver qué pasos vamos a seguir con respecto a este tema. Bien, ahora vamos a meternos nuevamente al mundo de la cultura y a pedirles que presten atención a la siguiente nota, porque este domingo 25, desde las 11 de la mañana hasta cerca de la medianoche, en el predio del Club Danés en Dinahuapi, será el epicentro de un festival donde se fusiona el arte y la conciencia ecológica. Este es un festival organizado por Cultureca. Virginia Fidel dio a conocer las razones del festival y compartió información de la amplia grilla de actividades que pueden usted disfrutar allí en el predio del Club Danés, en la vecina localidad de Dinahuapi. Sí, estamos trabajando hace ya muchísimo tiempo, venimos con una intensidad en este evento maravilloso que es el primer Festival de Arte y Conciencia Ecológica que se va a realizar aquí en la Patagonia. Viene de la mano, o sea, la idea de todo esto es Joaquín de Bento, que es el gestor también de Culturica, que es un espacio, digamos, cultural por donde pasa hoy en día, digamos, la mayoría de las obras y de los recitales y de esta movida artística. Sí, es un laburo, la verdad que estamos muy orgullosos, contentos de cómo se viene dando todo y de lo que va a ser este evento. Estamos a días nomás, casi sin dormir. Vienen artistas de afuera como Los Espíritus, Paloma del Cerro, Body La Flota Plateada, y casi la mayoría de todos los artistas, la mayoría digo para que nadie se ofenda porque no están todos, pero va a haber más de 100 artistas en escena. Es un evento que va a empezar a las 11 de la mañana, va a terminar a las 12 de la noche, va a contar con patio de comida, con zonas de juegos para niños, zonas de conciencia, vamos a contar con la presencia del spliff, o sea, es inmenso la cantidad de gente que está participando, organizaciones, fundaciones. La verdad que es un evento de mucha magnitud y le estamos poniendo mucho amor y compromiso, y bueno, esperamos lo mismo de todos que puedan acercarse y participar. Es importante decir que los menores de 12 años no pagan, porque mucha gente dice, bueno, sí tiene un costo la entrada, pero bueno, que sepan que pueden ir en familia y que los chicos no van a pagar, que van a tener un montón de actividades para entretenerse y aprender y pasarla bien. Un gran día de familia, arte, conciencia, ecología, es un poco la idea. ¿En qué espacio se va a realizar? Esto va a ser en el Club Danés de Dinahuapi. Las puertas se van a abrir a las 10:30 de la mañana con un desayuno comunitario donde todo el que ingrese puede ir, va a haber chocolate, leches, café, té, mate, bueno, de todo un poco. Se va a abrir con una sesión de yoga y también con músicos que van a estar ahí tocando, y bueno, y de ahí arranca un rally artístico entre oradores, danza, teatro, música.
durante todo el día, actividades y demás. Virginia, por último, sí, el costo de la entrada para los mayores. Mira, sale $3.50, lo pueden conseguir con descuento a ese precio. El día de la puerta se va a aumentar a $4.50. De todas maneras, estamos también, hay una lista de voluntariados, o sea, la idea es que nadie que le interese ir se quede afuera. O sea, nosotros necesitamos ayuda un montón. Entonces, de hecho, hay voluntarios que se están sumando porque va a estar la parte de reciclado y hay un montón de actividades que se están haciendo para que todos puedan participar. Entonces, por ahí, querés ir, no tenés dinero para la entrada, podés venir, darnos una mano, ayudarnos, sumarte a esta locura, como le decimos nosotros, y participar. También es importante, decir que toda la información está en www.culturicafestival.com, ahí está toda la programación del día y toda la información. ¿Cómo y por qué no surge esta idea de fusionar el arte con la ecología? Mira, en realidad hay un montón de razones. Por un lado, creemos que ambos son motores de cambio. Tanto el arte como, bueno, en realidad la ecología, nosotros vivimos, ¿no?, ahí en nuestra madre tierra y creemos que es fundamental poder cuidarla y tomar conciencia de lo que significa. Y también creemos que es algo que no se le da demasiada bolilla ni toda la necesaria. Hay grietas, hay fundaciones, hay agrupaciones, cada uno desde su tarea diaria, pero creemos que políticamente y socialmente no hay una conciencia muy específica sobre eso. Y nunca está de más poder reforzar sobre las implicancias que tiene el cuidado, ¿no?, de la tierra, del agua, de dónde tiramos las cosas, del cuidado de los recursos que no son inagotables, que no están para siempre y que si no está eso no está todo lo otro, no hay nada. Y por el otro lado el arte, ¿no?, el arte como movilizador, sí, con lo que genera, ¿no?, desde la música, desde el teatro, desde la danza. Entonces nos parecía maravilloso poder unir estos dos aspectos, poder pasar un día de un festival artístico y a su vez poder contemplar las dos cosas, fusionarlas. Y creo que es como, por lo menos nos pasa a nosotros, como todo lo que sucede a través de eso transforma, ¿no?, como una cuestión transformadora. Desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro, ¿no?, como una cuestión así, cíclica. Continuamos con más Muley Sumun. Hay novedad, como lo traducimos al castellano, y siguiendo con más información que tienen que ver con actividades en Bariloche y la zona. Ya volviendo aquí a nuestra ciudad, les contamos que este miércoles se dio a conocer los detalles de la 13ª edición de la carrera 4 Refugios que se va a disputar en nuestra ciudad. Esta competencia se realizará el día 24 y 25 de febrero y es organizada por el Club Andino Bariloche. Este año la particularidad es que el recorrido es en contramano, o sea, al revés, como veníamos haciéndolo todos estos años. Se larga desde el López, después Refugio Laguna Negra, Jacob, y finaliza con el Refugio Frey. La carrera culmina en la base del Cerro Catedral, donde, bueno, ahí vamos a recibir a la mayoría de los corredores. Muy feliz este año desde la subcomisión de tener una nueva edición de la 4 Refugios, un evento que sigue creciendo, que sigue de alguna manera mostrando también no solamente lo deportivo, sino lo turístico que tiene Bariloche en esta red de refugios de montaña. Cupos llenos de todas las modalidades, con listas de espera, así que muy felices del trabajo que se viene haciendo desde hace muchos años para lograr esto. Este primer año con el recorrido inverso, que bueno, quizás si sale todo bien vayamos alternando los años para que los corredores también tengan un desafío distinto todos los años. Y bueno, ya con todos los últimos detalles listos para este fin de semana, una nueva edición de 4 Refugios, que como dijo el Tano, este año termina en el Cerro Catedral y con la 4 Kids después del mediodía, que les va a contar ahora un poquito Ale, es un entorno también que creemos muy lindo para que la familia vaya a disfrutar de un lindo día en el cerro y una llegada a un evento tan importante para Bariloche. La 4 Kids que quiere ser un poquito el semillero de los atletas que después van a amar la montaña y este tipo de actividades al aire libre, así que preparamos en la comodidad del Cerro Catedral este año un circuito para desde los más chiquitos hasta los 12 años. Ya tienen la posibilidad de inscribirse en la página del Club Andino.
Y en el Facebook de Carrera 4 Refugios también los links para poder inscribirse. Este año con remerita para todos los participantes, un circuito muy particular ahí en el Cerro Catedral. Con inflables, bueno, con un parque cerrado divertido y algunos jueguitos más y sorpresas que tenemos, así que bueno, esperamos a todos los chicos, les pedimos sí que se inscriban previamente y recordarles que todos los chicos que participen tienen que estar acompañados obviamente de sus padres para inscribirlo. La acreditación a las 12 del mediodía del domingo 25 y la carrera puntualmente queremos largarla a las 3 de la tarde. Agregar un poquito lo que dijo Cepi de la particularidad del circuito. A veces decimos, este año es en contramano, ¿no? La verdad que contramano en realidad del flujo natural que a veces tienen las travesías. En general el flujo va a Frei Jacob o a veces Jacob Laguna Negra, si bien López Laguna Negra es más natural, porque se da por el flujo de turistas, a veces por la comodidad de los accesos. Pero bueno, creo que es una buena oportunidad de movilizar travesías históricas desde otro lugar y que la gente pueda también recorrer los refugios no solamente en una dirección, sino quizás subir a un lugar, cruzarse a otro sin que necesariamente sea en un sentido. Tuvimos la particularidad este año de que había mucha nieve, el invierno tuvimos mucha nieve, entonces un poco hasta último momento estuvimos tratando de definir algunos lugares un poco críticos, pero bueno, la verdad que con el calor del verano se terminaron de ir los últimos nevé, así que el circuito la verdad que está bastante seguro, siempre es la montaña, ¿no? Pero está la verdad que muy interesante y muy lindo para recorrerlo, y además partes nuevas que mucha gente no conocía, no habían transitado. Estamos arriba de los 760 inscriptos. El viernes, cuando terminen las acreditaciones, se termina de definir, porque si hay algunas bajas de último momento por lesiones o algo, ya no hay lugar para sumar más corredores, así que yo creo que 750 es el número que va a estar largando entre el sábado y el domingo. Tenemos corredores de Argentina, de todo lo ancho y largo del país. Después tenemos corredores de Brasil, tenemos corredores de Chile, tenemos corredores de Norteamérica, tenemos algunos europeos. O sea, la carrera está agarrando un auge internacional, que es el trabajo que ahora queremos desarrollar, como posicionarla no solamente a nivel nacional como la más emblemática de montaña, sino internacionalmente con esas características. El día sábado larga un refugio que hace hacia el refugio López y después retorno por el Filo de las Cabras, la 2 refugios y el primer día la clásica, que hacen desde Colonia, refugio López, Laguna Negra y retornan a Colonia. Y el día domingo a las 4:30 larga la non-stop, desde Colonia Suiza hace el refugio López, Laguna Negra, Jacob, Frei Catedral. 3 refugios larga a las 6 de la mañana, larga desde Colonia, no hace refugio López, va directamente a Laguna Negra y de ahí el mismo recorrido que la non-stop. Y el segundo día la clásica, larga desde el Tambo Báez para hacer refugio Jacob y refugio Frei, que son los 2 que le faltan el primer día. Bien, continuando con más noticias de la provincia, la ministra de Turismo, Arabela Carreras, evaluó satisfactoriamente la temporada de verano desarrollada en Río Negro. El nivel de ocupación fue exitoso en los diferentes destinos por la gran afluencia de turistas. Bueno, la verdad es que es una excelente evaluación porque hemos tenido todos nuestros destinos con una gran afluencia de turistas. Los destinos más pequeños han estado al 100% de ocupación, como el Cóndor, Playas Doradas, Puerto del Este, que realmente no ha habido lugar sin reserva para poder visitarlos. Y después tenemos el turismo propio de las grutas, con sus picos el fin de semana rondando el 90-95% de ocupación, y el resto de la semana estuvimos entre el 70 y el 80% de ocupación. La cordillera también excelente, muy altos índices, y ahora ya en febrero con la presencia del turismo chileno que predomina en el paisaje de los visitantes. Con el agregado del feriado de carnaval, que con muy buenos índices también conocíamos. Sí, exactamente. Allí estamos calculando que en el orden de 55.000 personas han visitado nuestros destinos, con variada procedencia de todas las provincias, del turismo regional. Realmente
realmente se han colmado todas las plazas hoteleras, de bungalows, también de hostel. En todos los niveles ha habido mucha ocupación y creo que esto también ha estado incentivado por todos los eventos que estamos organizando desde el Ministerio y en conjunto con los prestadores locales. Así que ha sido exitosa las estrategias desplegadas. También se suman ahora nuevos eventos, la fiesta del lúpulo, el Ironman y distintas actividades en varios centros turísticos. Sí, exactamente. En la costa tenemos, por ejemplo, una paella gigante este fin de semana acompañando la fiesta del pulpero, que es una fiesta muy local. Después la fiesta del lúpulo con esta actividad productiva tan importante en el Bolsón que atrae enorme cantidad de público, así que estamos con altas expectativas. Y el Ironman, que es una competencia, un triatlón de turismo activo, que más de 1.600 competidores de todo el mundo se congregan, vienen con sus acompañantes, así que entendemos que esto nos va a permitir instalarnos también en las redes sociales, en las webs, porque hay seguidores en todo el mundo y nos permite mostrar nuestros paisajes. El gobernador hacía mención recién a que ha aumentado el turismo de fuera de la provincia. Estamos recibiendo turistas de distintas provincias. ¿Esto también obedece a la promoción y a las distintas actividades que se están realizando? Sí, realmente este año hemos combinado las capacidades de la Secretaría de Medios de la provincia con las estrategias de marketing turístico del Ministerio y esto nos ha dado muy buen resultado porque estamos en los medios nacionales en forma permanente. Si encendés la tele, ves que todos los canales están hablando de las grutas como uno de los principales destinos de playa de la Argentina, también de Río Negro y los otros destinos. Entonces creo que esto ha sido exitoso, se ve reflejado en la presencia de turistas de todos los orígenes del país, sobre todo del centro hacia el sur, realmente cordobeses, santafesinos, bonaerenses, neuquinos, una gran presencia de turistas. Bien, ahora vamos a compartir con todas y todos la información que tiene que ver con las farmacias de turno que están agendadas para este jueves 22 de febrero. Farmacia Onelli en Onelli 631, Farmacenter en Avenida San Martín 162 y Farmacia Pirén Guapi en el kilómetro 8,5, allí en la Avenida de Bustillo. Esta última se encuentra abierta hasta las 23 horas. Les repetimos las farmacias de turno para este jueves 22 de febrero. Farmacia Onelli en Onelli 631, Farmacenter en Avenida San Martín 162 y Pirén Guapi, que se encuentra abierta hasta las 23 horas y está en el kilómetro 8,5 de la Avenida Bustillo. Así es, Lamien, y después de compartir esta información sobre las farmacias de turno, nos estamos despidiendo porque hemos llegado al cierre de Muley Sumu. Les recordamos la convocatoria para todos, ahora dentro de un rato, a partir de las 18 horas en la Escuela de Arte La Llave, especialmente para las mujeres. Sí, esta reunión ampliada a todas las mujeres para seguir y continuar con los preparativos del 8M, que es el paro internacional de mujeres para el próximo 8 de marzo. Memoria Pupeñi Pulamuen, Capeu Cayal. Capeu Cayal Lamuen.